Vale, la idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones, ¿vale? Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino. Pronto será Navidad y nos sentaremos en una mesa que tiene una silla vacía. No quiero contarles con detalle la historia de esa silla, estoy segura de que ustedes también conocen a alguien con alguna silla vacía como la mía. En nuestra mesa de Nochebuena faltará una silla, porque las urgencias estaban saturadas, eran los meses post-pandemia, y nos fuimos a casa demasiadas veces, hartas de esperar o hartas de analgésicos, mientras la enfermedad crecía. En mi mesa falta una silla porque perdimos un fin de semana en un box sin que acudiera un especialista a tiempo. En mi mesa ya nunca es Navidad, porque los dueños del tiempo, que son los dueños del dinero, decidieron que la prioridad era su tiempo y era su dinero, mientras el nuestro se nos escapaba de entre las manos. Les podría hablar de listas de triajes, de las visitas al defensor del paciente, de las horas de angustia esperando las ambulancias, pero bueno, creo que ya se hacen una idea. En el Hospital de Torrejón, en Madrid, presumen en sus balances anuales de gestión de su experiencia de usuario. Habitación individual, trato excelente. Claro que si tienes una complicación postoperatoria grave que requiere una estancia en UCI de 3 meses, empiezas a ser un problema para la cuenta de resultados. Y como la lista de espera ralentiza tu proceso, pues tienes más papeletas de morir. Sí, de morir. Tu código postal o la rentabilidad de tu patología determina tu ruta asistencial, tu experiencia de usuario, determina tu vida. Son miles los testimonios personales de pacientes que han visto incrementado su tiempo de espera en hospitales y eso les ha conducido al agravamiento de su condición, a la aparición de lesiones permanentes o incluso a la muerte. Todas sabemos de la terrible angustia que produce tener un problema grave de salud y no recibir la atención adecuada en tiempo y en forma. No hay nada más importante en la vida que esto y no hay nada más angustioso que el abandono sanitario innecesario. Por eso los anuncios de los seguros privados de salud insisten en eso. Te venden tiempo, como los hombres grises de Momo. Te venden tranquilidad, servicios de salud, médicos, centros, digitales, en momentos de incertidumbre, de miedo, para que puedas saltarte la cola, para hacerte creer que llegarás antes, que llegarás a tiempo. La sanidad ya no es un derecho de todas, es un sálvese quien pueda, y quien no llega, pues se cae por el camino. No es negligencia ni fallos del sistema, es necropolítica homicida. En el Código Penal tienen nombre: homicidio 138 y siguientes, lesiones 147 y siguientes. También, ya que parece evidente que existe dolo eventual, pues tras escuchar al CEO de Rivera Salud y los directivos de la empresa del hospital es obvio que conocen la relación causal entre mayores tiempos de espera y mayor morbilidad. También habría que estudiar el delito de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos del artículo 432 o el delito de cohecho si los directivos recibieron algún tipo de bonus por ejecutar esta orden. Para ellos eran pacientes cápita o no contributivos a la cuenta de resultados. Eran pasivos tóxicos. Para ellos, los pacientes solo son números. Todos esos nombres que escupe el triaje de urgencias, esas personas que se han quedado sin cribado para detectar su cáncer de mama a tiempo, que esperan 10 meses para una prueba médica importantísima, esas personas que no tienen cita con el especialista hasta dentro de un año, pero son personas que hoy podrían estar sentadas en una mesa de Navidad. No vamos a pedirle humanidad, ni empatía, ni consideración a quienes no la tienen y tampoco vamos a concedérsela a nosotras, ¿eh? Eso sí, que no nos pidan que además no estemos exigiendo justicia, como las víctimas de las 7.291 personas mayores asesinadas por la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Que no nos pidan además que no tengamos o que no ejerzamos nuestro legítimo derecho a aplaudir las balas de Luigi Mangione a la cabeza de un CEO de la mayor empresa de sanidad privada de Estados Unidos. Que no nos pidan que dejemos de exigir soluciones de todas las formas posibles, comenzando por arrancarles de sus sucias manos la gestión de nuestra salud, de nuestras vidas. Que no nos llamen idealistas o radicales, porque denunciamos que desde un supuesto gobierno progresista están mandando dinero a la guerra y a la muerte, mientras aquí permiten que unos parásitos nos saqueen los hospitales y los centros de salud.
quien a mí me llevaba de la mano a las manifestaciones contra la Ley 1597 hace ya casi 28 años, me enseñó bien que teníamos que pelearlo, aunque ya no pueda sentarse en la mesa de Navidad conmigo. Que no nos digan que luchemos por nuestros muertos y por nuestra vida. Precisamente por esas sillas vacías como la tuya, Sugasti, y porque podríamos ser cualquiera de nosotros, este programa es para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa sobre capitalismo y sanidad pública. Bueno, Laura, ¿qué nos traes? Bueno, yo voy a traer una información que creo de mucha relevancia, que tiene que ver con esa hemeroteca de quienes deberían estar garantizando la salud pública, es decir, los responsables políticos. Por ejemplo, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el historial por el cual nos quieren vender la idea de que se puede conjugar capitalismo y quienes lucran con un derecho y quienes deberían garantizar el derecho. ¿Va a ser que no? Difícil conjugar eso. Y a 30 graditos y desde el sol de Cali, Manu Levín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras? Efectivamente, aquí os saludo desde Cali, Colombia. Bueno, muchas gracias por el editorial que habéis hecho, que os he estado escuchando con atención. Y bueno, yo desde aquí os voy a comentar hoy un poco cómo la derecha mediática sale a defender a este terrorista, a este CEO de Ribera Salud, y cómo también la progresía mediática pues, ha tenido un papel que vamos a analizar hoy en este programa. Y además hoy contaremos con Mar Noguerol, que es médica de familia y nos va a contar su perspectiva como profesional, como una de esas profesionales imprescindibles del sistema de salud público que hoy vamos a defender. Arrancamos. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. Quizá ustedes ya lo han oído, lo hemos puesto también en la introducción, pero vamos a volver a escucharlo porque merece la pena. Empezamos con ese audio, dale al play, Ada. Capacidad de gestión. Pues entiendo que somos capaces de determinar qué actividad podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y determinando la actividad, pues Celia y todo el equipo que vais a trabajar, determinaréis cuáles los gastos y qué nivel de vida tendremos. Vale, la idea sería hacer iteraciones hasta que al final pudiéramos alcanzar un EBITDA de 4 o 5 millones. ¿Vale? Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa. Lo sabéis porque es lo que acabamos de hacer en sentido contrario en Torrejón. O sea, en Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es desandemos el camino. Acaban de escuchar una directriz interna del Hospital de Torrejón en Madrid. Se trata de una grabación obtenida por El País que recoge las palabras pronunciadas en una reunión celebrada allí el pasado 25 de septiembre. Quien las pronuncia es el CEO de la empresa de sanidad privada Ribera Salud, Pablo Gallart. Quédense con su cara. La ven ahí en pantalla, ¿verdad? Bueno, pues no lo olviden. Gallart estaba reunido con otros directivos de Ribera Salud y con mandos del hospital privatizado de Torrejón de Ardoz. Gallart está pidiendo a las personas que gestionan un hospital que da cobertura a más de 150.000 personas en el corredor de Henares que aumenten la lista de espera. Es decir, que hagan esperar más tiempo a los pacientes para someterse a una prueba o intervención con el objetivo de obtener un beneficio económico, lo que él llama un EBITDA de 4 o 5 millones. Evidentemente, y ante todo, esto es una falta de humanidad, como les decíamos, pero esta gente no entiende de humanidad, así que vamos a dejarla en un segundo plano, si es posible, para hablarles de economía, que parece que es el único criterio que gente como Gallart y sus cómplices comprenden. En economía, esto se denominaría un fallo de mercado inducido. Gallart pide que se aumenten las listas de espera para ganar más dinero. No es una gestión ineficiente, sino un modelo ideológico de extracción de rentas. Cuando Gallart dice que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa, está utilizando un concepto de economía de
microeconomía para decir algo muy crudo. Las listas de espera no son un problema de salud, son un problema de caja. Para entendernos, como operar y hacer pruebas cuesta dinero, cada vez que atienden a un paciente tienen que gastar de esa hucha. Por tanto, si el jefe ordena que las operaciones se retrasen y la lista de espera crezca, el hospital gasta mucho menos en la propia operación, en material, medicinas y personal hoy, y todo ese dinero que se ahorran en no curar a la gente ahora, pues se lo queda la empresa directamente en su bolsillo como beneficio. Gallard y su empresa, Ribera Salud, y la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso como administración directamente responsable, se defendieron primero aduciendo que esto era una reunión técnica con conceptos complejos y sacados de contexto. Pero la gente no es imbécil, lo hemos entendido perfectamente. Es un sistema diseñado para que la empresa privada cobre por todos, pero atienda solo a los que son rentables. No es eficiencia, es parasitismo financiero amparado por un contrato. Sindicatos, exdirectivos y trabajadoras del centro llevaban tiempo denunciando estos métodos. ¿Qué hacía el Hospital de Torrejón? Pues además de aumentar los tiempos de espera, hacer selección de pacientes. Atención a esto. Gallard anima a priorizar procesos rentables y rechazar o derivar a pacientes con patologías costosas o no rentables, lo que él llama no contributivos al EBITDA, enviándolos a otros hospitales públicos de gestión directa para que el coste lo asumiera la administración pública y no la empresa. ¿Tiene usted un cáncer? No es contributivo al EBITDA. ¿Una diálisis peritoneal? No, usted tampoco es contributivo al EBITDA. ¿Necesita un tratamiento quizá muy costoso con medicación cara y compleja? No se lo tome personalmente, pero usted tampoco es contributivo al EBITDA. Según un estudio comparado publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria, la rentabilidad de concesionarias como Ribera Salud no se debe a una mayor eficiencia en la gestión, sino a la práctica sistemática de esta selección de riesgos. El grupo Ribera Salud cerró 2023 superando los 1.000 millones de euros de facturación, un récord histórico, por cierto, que coincide con el aumento del canon que la Comunidad de Madrid paga por habitante, blindando así esos beneficios empresariales independientemente de la calidad asistencial que ofrezcan. 4 directivos denunciaron esta forma de proceder en Torrejón y a los pocos días fueron despedidos. Cuenta el Plural que en mayo de 2025, 260 trabajadores firmaron un manifiesto denunciando el modelo precario de recambio constante de profesionales a los que reemplazan constantemente y a toda velocidad a través de una web privada especializada en contratos sanitarios denominada Livo. Contaban que hay una persona especialista en anestesia a cargo de 2 quirófanos, por ejemplo, o que se dio la directriz de que en el triaje en urgencias se rebajase la gravedad de los casos para que se viera mucha gente esperando en las salas de espera. Para entender la gravedad de los audios filtrados en el Hospital de Torrejón, primero hay que entender qué es el modelo Torrejón, porque no es un hospital público cualquiera. Es el laboratorio perfecto del llamado modelo de concesión administrativa, titularidad pública, gestión privada. Opera bajo esa forma de concesión administrativa conocida como modelo Alcira. Ya saben que en materia de necropolítica y de gestión homicida de la salud, Madrid y Valencia son esos laboratorios perfectos, ¿no? Y quienes vivimos y trabajamos en Madrid o en Valencia, ¿verdad, Laura, Manu? Pues somos los principales conejillos de Indias. La clave técnica es el sistema de pago. Vean, la Comunidad de Madrid paga a la empresa gestora una cantidad fija anual por cada habitante asignado a su zona. Esto se llama pago per cápita. Hagamos matemáticas. Si la empresa recibe, por ejemplo, 600 euros por ciudadano al año y ese ciudadano está sano y no pasa por el hospital, pues esos 600 euros van al bolsillo del beneficio neto de Ribera Salud. Si ese ciudadano tiene una patología compleja, crónica, necesita una cirugía costosa que valga, 20.000 euros, la empresa entra en pérdidas masivas con ese paciente. La privada se queda con lo rentable, partos, una cirugía de cataratas, cirugías menores, y devuelve a la pública lo costoso. Pacientes crónicos, pluripatológicos, oncología compleja. Esto es lo que llaman colaboración público-privada, pero en realidad bajo ese esquema de incentivos el paciente sano es un activo financiero y el paciente enfermo, como decíamos, es un pasivo tóxico. Y aquí es donde los audios de Torrejón cobran perfecto sentido. No es una mala gestión, es la gestión racional, entre comillas, de una empresa que busca maximizar el margen entre la cápita recibida y el gasto ejecutado. El objetivo empresarial es tener una población asignada que no consuma recursos. Según los informes de la Cámara de Cuentas y estudios, por ejemplo, de asociaciones como Audita Sanidad, se produce lo que se llama un fenómeno de facturación cruzada. Cuando un hospital privado deriva a un paciente a la pública asume el coste. Pero cuando es al revés, la pública paga a la privada. Es, como un embudo financiero, ¿no? Los recursos públicos fluyen hacia las concesionarias privadas, mientras los casos complejos y caros retornan a la red pública, que está cada vez más infrafinanciada porque el presupuesto se fue a pagar la cápita de la privada.
De hecho, además se han probado que en Torrejón tenían orden de priorizar en la programación tanto de consultas externas como de las listas de espera quirúrgicas a los pacientes procedentes de otras áreas sanitarias frente a la de Torrejón, porque por esos pacientes cobraban un extra al no ser Torrejón su hospital de referencia. Esto es así gracias al modelo de libre elección de hospital que impulsó Esperanza Aguirre. ¿Cómo les gusta eso de la libertad de elección a los necropolíticos como ella? El Hospital de Torrejón está concertado, como les contábamos, con esa empresa, Ribera Salud, que es propiedad de un grupo francés, Vivalto Santé. El modelo FPI, Private Finance Initiative, o modelo Alcira, nacía en 1999. El Hospital de la Ribera, situado en la capital de la comarca de Valencia, lo gestaba. Alcira fue primero un modelo de concesión, el primer modelo de gestión de un departamento sanitario público a un grupo empresarial privado. Por entonces, la Generalitat estaba gobernada por Eduardo Zaplana y en 1997 se había reformado la legislación española por parte del gobierno de José María Aznar con la Ley 1597 con el acuerdo del PSOE, eso se lo contamos ahora, para abrirle la puerta a este nuevo modelo. La empresa concesionaria, como les contábamos, fue Ribera Salud, por entonces una sociedad participada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo y por Bancaixa, dos instituciones financieras que luego desaparecieron tras la crisis y posterior rescate bancario de 2009. Después de pasar por las manos de varios grupos, entre ellos un grupo estadounidense, Centene, actualmente Ribera Salud es propiedad, como les decíamos, de una firma francesa, que la adquirió en 2022 y que es uno de los grupos sanitarios privados más importantes de Europa. Desde la gestión del hospital de Alcira, Ribera Salud se ha expandido por la geografía valenciana, pero también más allá. El Hospital de Torrejón en Madrid es un ejemplo, pero Ribera Salud gestiona también centros hospitalarios en la República Checa o en Perú. Hubo quien intentó frenar este modelo, ojo. El gobierno valenciano entre 2015 y 2023, surgido del Pacto del Botànic con partidos progresistas, se puso como objetivo revertir ese sistema público. La vicepresidenta Mónica Oltra hizo de esta promesa, de hecho, uno de sus campos de batalla en el gobierno y revirtió a la red pública, es decir, devolvió a la pública a los hospitales de Alcira en el 18 y de Torrevieja en el 21 y empezó a sentar las bases para Denia y para Manises cuando expiraba su concesión. ¿Y qué pasó, Laura? Pues que lo pagó muy caro. Este vídeo lo resume bien, vean. Destapada la trama contra Mònica Oltra. Recordeu això d'abril de 2022? Doncs Mònica Oltra tenia raó. On isquen els punts, senyor Camps, senyor Alberto de Rosa i la senyora Seguí, la querellant, sí, que està darrere de tota la caceria que han muntat vostès. I tant que tenia raó. Analitzem qui és qui en la cacera contra Mònica Oltra partint d'esta imatge. Queda també els noms. Francisco Camps, expresident de la Generalitat amb el PP i responsable de la privatització dels serveis públics. Cristina Seguí, fundadora de Vox i presidenta de la plataforma d'ultradreta Gobiérnate. Alberto de Rosa, president de Ribera Salud, empresa beneficiària de les privatitzacions de la sanitat del PP, germà de Fernando de Rosa, diputat del PP, exconseller de Justícia amb Camps i antic president de l'Audiència Provincial de València. Germà també de Carmen de Rosa, presidenta de l'Ateneu Mercantil de València, lloc on es promocionaven els actes contra Mònica Oltra i des de 2023 directora territorial d'Igualtat amb Carlos Mazón. Tornem a la foto. Francisco Camps, Alberto de Rosa i la Fundació de Cristina Seguí comparteixen el mateix advocat, qui també és company de despatx de Camps. Pablo Delgado, qui representa l'acusació contra Mònica Oltra amb José Luis Roberto, fundador d'Espanya 2000 i expresident de l'Associació de Clubs d'Alterne, i Manuel Salazar, germà de Pablo Salazar, director adjunt i cap d'opinió del diari Las Provincias i gendre del coronel Escandell, advocat del general Milans del Bosch en el judici del cop d'estat del 23F. I què tenen en comú totes aquestes persones? Que mai han perdonat a Mònica Oltra la seva valentia en la lluita contra la corrupció i la defensa dels drets i els serveis públics, recuperant hospitals privatitzats per Camps i el clan de Rosa per a benefici personal, per la seva defensa de la democràcia, la llibertat i el dret de les persones més vulnerables. Mònica Oltra ha sigut la responsable de terminar amb l'etapa més fosca i corrupta de la política valenciana, i ells no podien permetre-ho. A base de denúncies falses i una persecució política i mediàtica provocaren la seva dimissió. Més de 2 anys després es demostra allò que tots i totes sabíem. La persecució contra Mònica Oltra tenia un objectiu, que els corruptes tornaren al govern, i amb ells els seus turbis negocis.
La veritat només té un camí. Tremendo documento y oportuno recordarlo hoy porque todo está conectado. Pero luego no hay lawfare en España, Bolaños. En fin. Alberto de Rosa, o casualidad, está vinculado al Partido Popular y sus hermanos, Fernando y Carmen, llegaron a ostentar respectivamente nada más y nada menos que la presidencia del Consejo General del Poder Judicial o del Ateneo Mercantil de Valencia. Todos fueron perfiles clave detrás de la persecución judicial que acabó con la dimisión de Mónica Oltra. No hay lawfare, en fin. No se puede compadrear con ellos ni se puede pretender que quienes operan políticamente en la sombra o a plena luz para desmantelar nuestro derecho a la sanidad pública se hagan ricos con ello y pretender que estemos todos en el mismo barco, ¿no? Por eso toca hablar ahora, bueno, nosotras siempre lo hemos hecho, de la Ley 15/1997 o llamada también Ley de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud. La Ley 1597 fue aprobada en el Congreso de los Diputados, por cierto, con los votos a favor de Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, PNV y CiU, y con los votos en contra de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Gallego. Fue una ley redactada por Alberto Núñez Feijóo, que era por aquel entonces presidente ejecutivo del INSalud, cuando trabajaba en el ámbito de la sanidad bajo las órdenes del gobierno de José María Aznar. Así explicaba Inés Maestro cómo se gestó esta ley. Era diputada de Izquierda Unida por aquel entonces. Dale, Ada. Una ley, esa pasó en el Parlamento cuando yo era diputada, por eso la conozco también y por eso, bueno, como mucha otra gente, la llevo clavada en la cabeza. Es una ley que se llama de nuevas formas de gestión, que tiene 2 artículos nada más, que dice que todo centro, hospital o centro sanitario o sociosanitario podrá ser gestionado mediante todas las formas jurídicas existentes en derecho. Es decir, puertas abiertas al capital privado, desde el año 1997. Dicha ley fue aprobada en el Parlamento a propuesta del PP, era el año 1997, Aznar estaba gobernando en minoría, es decir, no hubiera podido sacar el PP esa ley solo, y Ángeles Amador, exministra de Sanidad del PSOE, fue la que dirigió todo el proceso de la ley en el Parlamento. El PSOE votó esa ley junto con el PNV, Coalición Canaria y entonces Convergencia y Unió, es decir, las 3 derechas nacionalistas, ¿no? Al día siguiente, Comisiones Obreras, la secretaria general de Comisiones Obreras, hace una nota de prensa expresando su satisfacción por una ley tan importante para modernizar el sistema sanitario. Pues ya estamos todas, ¿no? En el diario de sesiones del Congreso, durante el debate para la aprobación de ese proyecto de ley, pueden encontrar ustedes a todos los responsables, no se lo pierdan. Por eso decimos que la eliminación en nuestro acervo jurídico de esta ley, la derogación, es condición de posibilidad para que se pueda iniciar un proceso de desprivatización masiva que vuelva a poner la sanidad pública enteramente al servicio del bien común. En Canal Red lo hemos pedido por activa y por pasiva y algunos nos tomaron por idealistas o radicales. Parece que ahora sí está sobre la mesa. Pero cuidado, Laura, porque derogar se puede conjugar de muchas formas, de muchas maneras. Es un verbo tramposo. Ya en la legislatura anterior, el Ministerio de Sanidad, dirigido entonces por Carolina Darias del PSOE, intentó una derogación meramente formal de la Ley 1597, que en realidad, pues de haber sido aprobada, habría seguido permitiendo la privatización de la sanidad pública en todas sus formas, ya que literalmente permitía que, de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema Nacional de Salud, se podía acceder a esa privatización. Vamos, que dejaba una definición bastante poco concreta de qué significa ser excepcional, y eso en manos de la normativa autonómica, en manos, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, pues ya sabe lo que puede significar. Una propuesta alternativa presentada por Podemos, que no se aprobó, planteaba en el articulado lo siguiente, decía: en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula los servicios, centros y establecimientos sanitarios que se creen o se estén gestionando de forma directa en el marco del Sistema Nacional de Salud. Pues, hombre, eso quizá sí blindaría la sanidad y no permitiría la privatización por la puerta de atrás. Esto no acaba en Torrejón o Rivera Salud. Quirón, a
perfeccionado el modelo Alcira. Ha configurado una red paralela sistémica dentro de la Comunidad de Madrid. No solo copia el modelo, lo ha perfeccionado para maximizar la extracción de recursos. Toca estar, pues, vigilantes ante los próximos movimientos legales en torno a esta prometida derogación, porque las últimas noticias que recibimos, los cribados del cáncer de mama en Andalucía, el vergonzoso caso de Alberto González Amador y sus negocios con el Grupo Quirón, los contratos y mordidas durante la pandemia que afectan a las administraciones del Partido Popular y el PSOE en todo el país, los 7.291 personas mayores asesinadas por no tener atención médica privada durante el COVID o esta última filtración de Torrejón han despertado la rabia justificada de mucha gente. Y rabia bien dirigida es rabia positiva. Hablando de eso, hoy se cumple un año del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la compañía estadounidense de seguros de salud United Healthcare, en las calles de Manhattan. Fue abatido a manos de un ingeniero informático de 26 años, llamado Luigi Mangione. En los casquillos de las balas se encontraron escritas las palabras delay y depose, muy posiblemente relacionadas con un conocido lema de la industria de los seguros privados de salud de Estados Unidos: delay, deny, defend, retrasar, denegar y defenderse. Es una estrategia para evitar pagar las facturas sanitarias de sus asegurados y negarles la cobertura médica que están obligados a pagar si quieren tener sanidad y curarse en ese país. Las autoridades procesaron a Mangione por delitos de asesinato y de terrorismo, pero mientras tanto un sorprendente número de norteamericanos y norteamericanas lo consideran un héroe y piden abiertamente su liberación. Nuestro sistema sanitario todavía está lejos del despiadado sálvese quien pueda capitalista que condena a la enfermedad y a la muerte a decenas de millones de personas en la primera potencia militar del planeta. Pero en medicina ya sabemos que es mejor prevenir que curar, y en política también. Si después de los audios que hemos conocido, que hemos podido escuchar por el país, nadie hace nada y todo sigue igual, nadie podrá decir que no lo sabía cuando lleguen las tragedias. Muchas gracias, compañera. La otra persona es Alberto de Rosa, el directivo de Ribera Salud, que es la empresa que gestionaba los dos hospitales que en la legislatura pasada y en esta hemos vuelto a hacer públicos, y que el no gestionar esos hospitales pues son 100 millones menos que ingresa la empresa, y su objetivo no es hacer justicia. Su objetivo era pues que yo desapareciera del gobierno, y es obvio que lo han conseguido, ¿no? Entonces, si no lo he entendido mal, según usted, esta persecución es en parte porque le quitaron el negocio al señor de Ribera Salud y en parte porque usted fue el azote de Francisco Camps. Bueno, son un conjunto de intereses que se unen, ¿no? Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. ¿Cómo estáis? Como os decía antes, hoy os saludo desde Cali, Colombia, donde voy a estar participando estos días en un encuentro, el Encuentro por las Memorias, la Dignidad y la Esperanza, que organiza el Ministerio de Cultura de Colombia. Aprovecho para enviar todo nuestro agradecimiento, porque voy a estar aquí representando orgullosamente a Canal Red, a Saya Vergara por su invitación y por su cariñoso recibimiento, por conectar un poco el tema. Sabéis que aquí en Colombia hay un gobierno que lleva tiempo intentando reforzar el carácter público y universal del sistema de salud, encontrándose, eso sí, con la resistencia de los CEOs, estos de las empresas y de los poderes privados que tienen intereses económicos en la sanidad, las llamadas EPS, porque no quieren que se les acabe el business, claro. Así que no está siendo nada fácil, pero hay una voluntad política en este país de, digamos, desprivatizar el sistema de salud. En España, en cambio, pues llevamos ya varias décadas, por desgracia, viviendo el proceso contrario, el de el palpable, por cualquier persona, el palpable deterioro del sistema sanitario al hilo de su progresiva privatización. Por ejemplo, con la entrada de grandes empresas en la gestión de hospitales públicos, como este de Torrejón, que ha vuelto a situar en la agenda los peligros de que se permita hacer negocio con la salud de las personas. Y no es para menos, todo el país ha podido escuchar los audios filtrados en los que el CEO del Grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, que se lucra con la gestión privatizada de este hospital público, hacía de las suyas para intentar maximizar los beneficios de su empresa a costa de rebajar la calidad de las prestaciones o de negar tratamientos. Un auténtico terrorista con todas las letras. Y como os podréis imaginar, lo adelantaba al principio, la derecha mediática del Reino de España ha salido en tromba, todos a intentar desmontar el caso y defender el honor, el buen hacer y la gran filantropía que guía a este CEO Pablo Gallart cada día cuando se levanta por la mañana. Telemadrid, el CEO de Ribera Salud, dice que los audios están editados y fuera de contexto. La grabación completa mostraría al gestor preocupado por cumplir con los presupuestos y dispuesto a seguir en el proyecto sin ganar dinero.
dispuestos a seguir en el proyecto sin ganar dinero. En Telemadrid se creen que la gente es idiota. ¿Para qué va a querer una empresa privada cuyo objetivo es obtener beneficios embarcarse en un proyecto que no le va a permitir obtener beneficios? Filantropía, compañera, filantropía. Lo que pasa es que nos han engañado con esto de los audios. El debate, la parte omitida del audio del gerente del Hospital de Torrejón. Estamos dispuestos a continuar, aunque no sea rentable. Así que a ver si os enteráis ya de que esta gente lo hace todo por amor al arte, nada de por rentabilidad. Además, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dice que han mirado lo de Torrejón y está todo bien, todo perfecto. Así que circulen, que aquí no hay nada que ver. ABC, la Consejería de Sanidad no ha detectado incumplimientos en el Hospital de Torrejón, pero anuncia controles. ABC, la Inspección de Sanidad concluye que no hay evidencia de reutilización de productos desechables en Torrejón. En fin, y de nuevo Telemadrid, dale al play, Ada. La Comunidad de Madrid responde a la grabación de un directivo de Ribera Salud Empresa que gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz, en la que pide a sus subordinados que mejoren los beneficios del centro sanitario. El portavoz del Gobierno regional asegura que no conocen detalles a grabación filtrada a los medios, pero recuerda que la Consejería de Sanidad supervisa e inspecciona todos los conciertos con empresas privadas. La Consejería de Sanidad está siempre encima de todos y cada uno de los hospitales, sea cual sea el tipo de gestión que tengan, para conseguir una atención excelente de todos los ciudadanos en todos y cada uno de los hospitales y, por tanto, no hay ningún temor en que la atención es magnífica, es excelente en todos y cada uno de los hospitales, insisto, sea el método de gestión que... Joder, cómo se las gastan en Telemadrid, ¿eh? Dicen que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no conoce en detalle esa grabación del CEO de Ribera Salud. Se ve que en Telemadrid tampoco, ¿no? Porque no la emiten, no vaya a ser que la audiencia pueda escucharla, ¿no? Y acaban su pieza reproduciendo la propaganda del Gobierno de Ayuso. Telemadrid, servicio público. Servicio público, tremendo lo de Teleayuso, pero bueno, en definitiva, gente, si estáis preocupados y preocupadas, es porque estáis un poco confundidos con todo esto y ya ni siquiera sabéis en qué país vivís. OK Diario, Fátima Matute, : la izquierda tiene intereses deleznables con el Hospital de Torrejón. La izquierda está intentando crear desasosiego entre la población, dando noticias falsas y haciendo parecer, dice OK Diario, que Madrid es Ruanda. Defensa de los buitres que hacen negocio con las vidas de la gente, aderezada con un poquito de racismo en las páginas de OK Diario. Qué asquito que da. La verdad es que sí, compañera, pero pues ya veis cuál es la línea hoy de la derecha mediática, que no sorprende porque pues, es el papel que tienen estas empresas de comunicación, defender a la derecha y sobre todo, defender los negocios pues, de la verdadera minoría peligrosa, la única minoría peligrosa que vive entre nosotros, que son los ricos. Pero lo que sí merece también un comentario hoy, lo adelantaba también al principio, es el discurso y la posición de la progresía mediática, porque es una parte crucial del problema que tenemos aquí. La progresía mediática ya llevaba algún tiempo intentando hacer crecer el tema de la sanidad en las televisiones a raíz del escándalo de los cribados del cáncer de mama, recordáis, en la Andalucía de Moreno Bonilla, para golpear al PP, y ahora con lo de Torrejón pues están ya echados al monte. Editorial del País: con la sanidad, con la salud, no se negocia. La salud no se negocia, pues sí que van fuertes en el país, ¿no? Sí, se van acercando las elecciones, compañera, y vuelven las chaquetas de pana que salen de los armarios. Pero si uno rasca un poco más allá de este titular, con la salud no se negocia, pues aparecen ciertas cositas. Por ejemplo, dice El País lo siguiente, dice que la sanidad privada ha demostrado en muchos casos su eficiencia y su calidad, y dice que, atención, si resulta comprensible que a veces la administración recurra al sistema privado para agilizar la atención, la rentabilidad económica no puede ser en ningún caso un argumento. Ahora comentamos esto porque, madre mía. Y eso sí, remata El País poniéndose otra vez la cresta. La salud de los ciudadanos es un derecho, no una mercancía. Quien no lo entienda así no merece seguir ni un segundo más gestionando un hospital. Bueno, pero os repito la frase, Decía: sí resulta comprensible que a veces la administración recurra al sistema privado para agilizar la atención, que ya sabéis que lo privado gestiona mejor. La rentabilidad económica no puede ser en ningún caso un argumento. Pues como me decía anoche Pablo Hurtado, nos podrían explicar los amigos del País con qué otro interés que no sea la rentabilidad económica van a entrar los actores privados al sector sanitario como a cualquier otro. Claro, y quien no lo entienda así, por seguir parafraseando a El País, no merece seguir ni un segundo más escribiendo editoriales en un periódico que se dice progresista.
En fin, El País, ya veis que se la coge con papel de fumar, para, en la misma pieza que dice que la salud no es un negocio, pues decir acto seguido que la sanidad privada está genial y repetir la patochada de que agiliza la gestión, pero todo ello que sea sin ánimo de lucro, acabáramos. Pues efectivamente nos podrían explicar para qué se va a meter una empresa privada en algo que no le permita ganar dinero, que es el objetivo de cualquier empresa privada. Y sobre todo nos podrían explicar también, en honor a la verdad, quién contribuyó en este país a abrir la puerta a la privatización de la sanidad. Esa privatización que en el fondo y en realidad pues sí que les gusta porque agiliza la gestión y ha demostrado su eficiencia y calidad la sanidad privada, etcétera. Porque claro, ahora se ponen muy dignos con Ayuso y con Moreno Bonilla y publican editoriales con titulares súper contundentes, los titulares, después lo otro ya tal, o te sacan noticias como esta. El escándalo de Torrejón, dice El País, golpea la gran apuesta por la privatización sanitaria del PP de los últimos 30 años, que es como que sí, que qué malo es el PP, pero cuando uno lee todo esto y además tiene la suerte de hacer esta sección en la base, pues no puede evitar hacer un pequeño ejercicio de hemeroteca. Retrocedamos, si os parece, a una fecha que ha sonado ya varias veces hoy en el programa, 1997. El País, 10 de abril de 1997. PSOE y PP aprueban por consenso la nueva gestión de la sanidad pública. La norma admite consorcios y fundaciones en los hospitales. La Ley 1597, que abrió la puerta a la privatización de la sanidad, aprobada por consenso con los votos de PP y del PSOE y de CiU y del PNV, Rivera Salud, por ejemplo, se creó ese mismo año, casualidad, pero con la salud no se negocia, que lo dice el editorial del País. Con la salud no se negocia, o bueno, sí, pero no para hacer negocio, o bueno, sí, ¿para qué va a ser si no? Pero al menos que no te graben, joder. En fin, 10 meses, informaba El País, ha costado el consenso de ayer de 290 votos a favor del proyecto de ley sobre gestión de la sanidad pública. No lo llames ley de privatización de la sanidad, llámala ley sobre gestión de la sanidad pública, que en un principio solo se ideó para el territorio InSalud. El decreto que aprobó el Gobierno en junio era la privatización total de la sanidad. La ley que hemos aprobado cierra esta posibilidad, asegura con rotundidad la diputada socialista y exministra de Sanidad Ángeles Amador. Dato curioso, la madre del actual ministro de Derechos Sociales de Sumar, Pablo Bustinduy, para argumentar el apoyo, decía El País, finalmente de su partido, el PSOE. En fin. Pues quizá lo que tendría que hacer la progresía política y mediática, en vez de tanta hipocresía, es pedir perdón por haber defendido y votado a favor de la ley de Aznar que permitió la privatización del sistema de salud pública. Y sobre todo, ya que son gobierno, derogar la ley 1597. ¿Lo van a hacer? Yo solo os digo una cosa, yo solo os digo que el Ministerio de Sanidad y los titulares del País han pasado en solo 24 horas de decir que el gobierno va a abolir, nada más y nada menos, la gestión privada de hospitales públicos, a decir que van a poner coto, que significa reservar un terreno en español, a la privatización, poner coto a la privatización. Y ya, pues, con este dato sacáis vuestras propias conclusiones sobre lo que va o no va a hacer el gobierno que lidera el mismo partido que votó a favor de la Ley 15.1997 y cuyos periódicos afines, como El País, dicen que la sanidad privada es eficaz y maravillosa y agiliza la gestión. Gracias y un abrazo, compañeras. Yo quiero decir una cosa, porque tú decías antes, ha habido muchas oportunidades para revertir este modelo y de hecho en la legislatura pasada se intentó y lo que pasó es que la ministra del Partido Socialista presentó un proyecto de ley que no derogaba la ley 15/97, lo que hacía era poner un parche y a mí me preocupa honestamente que Mónica García esté intentando hacer lo mismo, porque creo que debería ser incompatible decir derogar la ley 15/97 con mantener la colaboración público-privada. Por favor, dejadme hablar. Creo que debería ser incompatible decir que van a derogar la ley 1597 con mantener el modelo de la colaboración público-privada, que es el que permite abusos como el de Torrejón. Laura Arroyo, vamos allá. Vamos allá, equipo. Se tenía que decir, con Laura Arroyo. En política no se puede estar con Dios y el diablo. Hacer política supone tomar partido, mojarse, no solo cuando las posiciones son antagónicas, sino especialmente si lo son. Cuando hablamos de derechos, pensar que quien hace negocio con ellos y las vías para garantizar que lo sean puedan conciliar armónicamente, no solo supone un ejercicio de ingenuidad tremenda, sino en realidad de perversidad política. Lo sabemos bien las feministas que denunciamos que no es posible eso de ni machismo ni feminismo, porque el feminismo busca la igualdad y el machismo busca la opresión.
Sí, o como cuando se dice aquello de ni fascistas ni antifascistas, como si fueran posturas equiparables. Centro centrado, ni con los que llaman a cazar personas, ni con las víctimas de esas cacerías. Centro centrado. Sin embargo, hay quienes creen que la política, en lugar de ser un escenario de disputa de posiciones ideológicas, de políticas concretas y por tanto de toma de partido, plantean la política como el arte de la negociación, incluso la conciliación entre posturas encontradas, como si el punto medio entre opciones en disputa fuera un destino deseable, en lugar de la más absoluta renuncia. Esto ocurre en España con la sanidad, y para muestra, la ministra de Sanidad, Mónica García, quien, perteneciendo, se supone, a una fuerza política a la izquierda del PSOE, respondía así en Cadena SER poco tiempo después de ser nombrada ministra. ¿La sanidad privada debería estar preocupada con usted como ministra? No, en absoluto. Yo siempre he tenido mucho respeto a la sanidad privada como tal. La sanidad privada, bueno, pues tiene su negocio. Lo que yo sí que he criticado desde muchas veces, y en concreto en la Comunidad de Madrid, son esas fórmulas híbridas que con el dinero público se paga unos determinados beneficios económicos de unas determinadas empresas que la mayoría de las veces no están ni siquiera en España y que al final hacen que sean más caros los procedimientos. Yo siempre he tenido mucho respeto a la sanidad privada. El posicionamiento de la ministra, que debería garantizar el acceso universal de la sanidad pública para todos al margen de renta de cada quien, pues es claro, ¿no? Y un poco preocupante. Un poco. Sobre todo porque no olvidemos que las declaraciones cobran el peso de quien las enuncia. Mónica García es la ministra de Sanidad en un momento en que la sanidad pública española en general está entrando en una profunda crisis generada por un modelo que con el Partido Popular o el Partido Socialista ha ido en aumento, precisamente porque el modelo nos vende el mito de la existencia armónica entre quienes ven en la salud un derecho y quienes ven en la salud un negocio. Lo sabía antaño Mónica García, o al menos fingía saberlo un poco más. ¿No están en posesión, no son propiedad pública? No, porque todas uno de los efectos secundarios de la privatización y de las externalizaciones es que tú dejas de tener el control y dejas de poseer esas infraestructuras y esos servicios. Entonces, aunque son hospitales que son públicos hasta el año 2035, son públicos, hasta el año 2035 lo que es la infraestructura, lo que son las camas, sí, los espacios, los servicios de esterilización, de limpieza, etcétera, etcétera, no pasan a ser de dominio público de la Consejería, con lo cual ahora no tenemos capacidad para que esas concesionarias, que insisto, pertenecen a fondos buitre, que por supuesto no están en España, pues ahora no tenemos capacidad de obligarles a que abran esas salas. Como dirían en mi tierra, una cosa es con guitarra y otra con cajón, cuando la contundencia se pierde en el camino o en el sillón ministerial, donde parece que la ministra encontró no una posibilidad de implementar lo que defendía, como hemos visto, sino de renunciar en pos de ese mito conciliador. Y para muestra, otro momentazo de la ministra García. En noviembre, hace tan solo unas semanas, la ministra participó en la gala anual de los Abarca Prize y entregó el premio principal. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo primero, quería, como no, a Juan Abarca, a toda la familia Abarca, al pater familias, a Juan Abarca padre, a Carmen, la mater familias, a todos los que habéis hecho una familia más grande que vuestra propia familia, embajador, secretaria de Estado, comisionada, ministra de Sanidad, amigos y amigas, los que estáis aquí. Quiero empezar agradeciendo a Juan la invitación. Para mí es un honor estar hoy aquí. Solo he recibido una decena de invitaciones por parte de Juan para estar aquí. Juan y yo tenemos una cualidad, y es que en muchas cosas no pensamos lo mismo, pero somos capaces primero de tenernos un grandísimo aprecio y luego de valorar las cosas que nos unen, ¿no? Las cosas que nos unen son el compromiso, son la vocación, son lo que dirían mis hijos, somos unos motivados. Y somos unos motivados los dos de nuestro Sistema Nacional de Salud. De un Sistema Nacional de Salud porque los dos creemos en la justicia social, los dos creemos en la equidad, en el acceso universal a los grandes desafíos que nos presenta la medicina y los grandes desafíos que nos presenta la ciencia. Y ojalá fuera todo así, ojalá fuera todo tan fácil. Creo que el encontrarnos en la diferencia creo que es un valor y una cualidad que deberíamos tener todos los políticos, que hoy en día se echa de menos esa capacidad de podernos encontrar en la diferencia, de poder comprender al que piensa diferente a nosotros.
Y el poder hacer, como he dicho alguna vez en el Consejo Interterritorial, lo que hacemos en medicina, ¿no? Un encuentro en una sesión clínica en la que no todos tenemos por qué estar de acuerdo en los diagnósticos ni en los tratamientos, pero al final ponemos a los pacientes en el centro, en ese mínimo común múltiplo, y trabajamos todos para que, para mejorar la vida y poner nuestro pequeño granito. Ojalá fuera todo tan fácil como con vosotros. Encontrarnos en la diferencia es un valor. Abarca Price, en fin, es la ministra de Sanidad, pero habla un poco como candidata al Premio Nobel de la Paz, quizá. En fin, sería todo esto para echarse alguna que otras risas, pero la situación de la sanidad pues es muy preocupante. Nuevamente el mantra de la coexistencia armónica entre buitres y Estado, es decir, entre los que lucran con derechos y la entidad que debería garantizar que un derecho lo sea, es decir, el acceso a la sanidad al margen del bolsillo de cada quien o la cuenta bancaria. Pero ojo al premiado, ¿quién es Juan Abarca? Juan Abarca Sidón es un médico, abogado y empresario español, es el presidente de H.M. Hospitales desde el año 2016. H.M. Hospitales es un grupo familiar que en 2024 facturó 719 millones de euros, un 8,4% más que en el año anterior, y consolidó así su posición en el sector de la sanidad privada en España. Entre sus datos afirma que espera una reinversión de 130 millones para este 2025. H.M. Hospitales está formado por 21 hospitales generales, 22 policlínicos, 3 centros integrales y 3 centros especializados. Y me imagino que esa gala que organizan cuenta con la crème de la crème empresarial, ¿no? Empresarial y política. La ministra Mónica García entregó este premio rodeada de los representantes de las grandes multinacionales. Estuvo Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, Albert Triola, presidente de Oracle, Eduardo Pastor, presidente de la distribuidora farmacéutica Cofares, Rick Suárez, presidente de AstraZeneca, Carlos Murillo, presidente de Pfizer en España, José María Fernández, presidente de Farmamar, Javier Murillo, director general de Segurcaixa Adeslas, recordemos Mufasa, y personajes políticos muy vinculados al Partido Popular. Estuvo Carmen Funes de Gregorio, vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social de la directiva de Feijóo en el PP, Alejandro Vázquez, consejero de Salud de Castilla y León, Julio Comesaña, ex consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, o Carmen Navarro, miembro de la Mesa del Congreso y vicesecretaria de Estudios del Partido Popular. Toma ya, se ve que la relación entre H.M. Hospitales y el Partido Popular, pues es muy sólida, ¿eh? Es muy sólida. Como recordaba nuestro compañero Raúl Solís en una pieza de Diario Red sobre esta premiación, no es casual que el presidente de la empresa, Juan Abarca Sidón, premiado por la ministra Mónica García, fue asesor del Ministerio de Sanidad durante la presidencia de Mariano Rajoy. De hecho, Juan Abarca ha sido premiado por la ministra García, pero también por el alcalde Almeida. Curioso que concedan premios al mismo personaje si son tan distintos los partidos ideológicamente, digo yo, ¿no? En 2022, Juan Abarca fue galardonado con el premio Emprendedor del Año 2022 por el alcalde José Luis Martínez Almeida, como estamos viendo en pantalla. Y en 2023, otro premio. Abarca fue premiado nuevamente por el alcalde madrileño, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte. ¿Cuál fue el premio? Madrileño del año 2023. Se ve que en este caso lo de quien mucho abarca, poco aprieta no aplica, porque Juan Abarca es premiado por la derecha que fractura la sanidad pública para beneficiar a la privada, y también por la ministra de Más Madrid, que dice que la sanidad privada no tiene por qué temerle. Y Juan Abarca no tiene más que buenas palabras para ella. Poner los cimientos para que el sistema sanitario público, que por cierto la ministra hasta ahora pues es en lo que se está volcando. ¿Eres optimista? Pues era muy pesimista, pero la voy viendo, voy comentando con ella y voy viendo lo que va haciendo, y oye, pues por ahora no ha demostrado, no hay ningún signo de ideología y de sectarismo. No. Entonces, bueno, yo creo que por ahora pues estamos esperanzados porque parece que se va a dedicar a lo importante. Por lo menos no tenemos otras sospechas. Ojalá sea así. Más nos vale a todos. Muchas gracias. La privada se sintió esperanzada con la ministra y lo tenemos. Y vaya si tenían razón, porque, ojo, hay que decir que la ministra Mónica García no ha mentido. Ha sido clara sobre su manera de entender la armonía entre lo público y lo privado, aunque estos días rechace el modelo madrileño, por ejemplo. Hace unos meses ya hablaba del win-win entre la colaboración público-privada.
Una de las iniciativas que tenemos en conjunción con otros ministerios, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ciencia, es cómo ser capaces de atraer pues a toda una industria farmacéutica para que junto con el impulso del sector público seamos capaces de hacer un win-win, ¿no? Un win-win no solamente para la industria, sino también para lo que es la sociedad en su conjunto en materia de sanidad. Nuestro país está liderando muchas cosas, ¿vale? Somos líderes en trasplantes, somos líderes en ensayos clínicos, somos líderes en terapias avanzadas, somos líderes en muchas materias de sanidad, no siempre conocidas, pero que creo que tienen esa visión de machucato, ¿no? Del Estado emprendedor, el Estado que se hace cargo, el Estado que avanza, que innova, que desarrolla y que ayuda y que empuja, ¿no? Y yo creo que desde el Ministerio de Sanidad estamos en ese rol. La intervención pública puede ser altamente competitiva y generar sinergias que ayuden a todos a tener un país más próspero y más desarrollado. Yo siempre hablo de, está el paracetamol por un lado, está el ibuprofeno, lo puedes tomar separado, si lo tomas junto cada 4 horas hace un efecto sinérgico. Esta es una pauta de anestesista básica. Si lo tomas alterno, quiero decir, estas sinergias, igual que hay fármacos que separados tienen una acción individual, pero juntos multiplican su acción, creo que hay políticas que también lo hacen, ¿no? Y creo que hay políticas, tanto públicas como privadas, que también hacen de esa sinergia. Así que en los próximos meses presentaremos una estrategia puntera para la industria farmacéutica aquí en nuestro país. Esta estrategia, que es fruto de la colaboración entre el Gobierno, diversas empresas del sector, que van a abordar también la doble transición digital y medioambiental, van a asegurar también las mejores condiciones de accesibilidad y sostenibilidad de nuestro sistema de salud, al mismo tiempo que hacemos a nuestro país atractivo para la instalación de plantas de producción. Lo que no te dice es quién se lucra con que el paracetamol y el ibuprofeno le cuesten algo impagable. Pero bueno, esos son detalles. Ya, un detalle, pero bueno, igual importante. Pero en la línea de no posicionarse hay más. Recordemos lo que dijo la ministra de Sanidad al ser preguntada por Mufase. ¿Qué va a hacer con Mufase? Pues mira, esto es muy curioso porque yo nunca he hablado nada de Mufase. No, por eso se lo pregunto yo. Ya, no, pero como ha salido ahora, ¿no? Ha salido que yo he dicho de Mufase. Mufase tiene grandes detractores, tiene grandes seguidores. Yo no estoy ni en unos ni los otros y ahora mismo mi prioridad es la atención primaria, mi prioridad es la salud mental, mi prioridad son los profesionales, mi prioridad es recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y, por supuesto, ensancharla. O sea que no va a tocar Mufase. Centro centrado, ni con los unos ni con los otros. Tengo otras prioridades. Será que hablar de Mufase, que por cierto este año se ha llevado 5.000 millones de euros, récord histórico con este gobierno, récord histórico en gasto militar y récord histórico también en financiación a la privada a través de Mufase, 5.000 millones de euros. Bueno, se ve que hablar de eso no es realmente tan importante para la sanidad pública, ¿verdad? Y en realidad, como bien dices, Manu, lo es, pero en relación a lo que ganan las aseguradoras privadas. Nuevamente es el modelo. Primero, contexto. Mufase son las siglas de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Básicamente es un organismo público que ofrece asistencia sanitaria y prestaciones sociales a los funcionarios de la Administración Civil del Estado y a sus familiares directos. El modelo les permite elegir entre el sistema sanitario público o la atención privada a través de compañías concertadas. Este modelo genera ya un desequilibrio o una discriminación entre unos y otros. Poder elegir, en este caso, es realmente una libertad restringida para esos funcionarios, mientras que para los otros ciudadanos comunes y corrientes pues no hay esa opción. O vamos a la pública o nos quedamos sin pagar el alquiler este mes. Y además no olvidemos, como estaba comentando, el culebrón de finales del año pasado. Las aseguradoras privadas chantajearon al gobierno para que las primas fueran más altas y el gobierno pues cedió completamente, aceptó la subida del 41% en la prima que reclamaron las aseguradoras, que suponía una financiación adicional de 330 millones de euros. Pero para hacer un parque de vivienda público real y no la trampa de Casa 47, o para los permisos relacionados con la remuneración a 8 semanas en el caso de maternidad o paternidad, o para descongelar el IPREM, pues para eso no hay dinero. Para Mufase sí. Para Mufase sí. Su gastique, ese dinero es para las armas, que se viene Putin a bombardear Canal Red y hay que estar preparados. En fin, que lo de Mufase sí que era prioritario y tiene que ver directamente con el modelo. Nuevamente el sector privado en la sanidad se ve enriquecido
Este año las aseguradoras privadas de Mufasa han vivido su mejor año. Han aumentado en sus ingresos hasta un 18% y tiene relación directa con la prima aumentada. El negocio ha sido redondo para las aseguradoras que participan en Mufasa, es decir, Segur Caixa, Deslas, recordemos, Abarca Price y Asisa. Los primeros sumaron ingresos de 2.985 millones de euros, es decir, 15,09% más que el año anterior, y Asisa aumentó su facturación un 20,31%, es decir, alcanzó ingresos de 1.361 millones de euros. Maravilloso. En realidad, el mito de la concordia entre la sanidad privada y la pública se evidencia en el día a día. Los audios del CEO del Hospital de Torrejón siguen el mismo criterio que el de la sanidad andaluza cuando negligentemente resta importancia a la vida de las mujeres que quieren descartar de un cáncer, o al mismo tiempo, o al mismo criterio, ¿no?, que Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, con esos protocolos de la vergüenza, donde solo los que tenían seguro privado podían ser derivados a hospitales. No hay posibilidad de armonía entre quienes hacen negocio poniendo en riesgo nuestra salud y el modelo que debe garantizar nuestra salud. Por eso no caigamos en la trampa de creer que esto es una disputa entre el modelo del PP y el modelo del gobierno, representado esta vez por la ministra Mónica García de Más Madrid. Y por eso la derogación de la ley 1597, como decía Sugasti, es un paso urgente e importante y no condena la frustración, como dicen algunos, sino lo contrario. Marca la pauta de cómo se enfrenta a lo que de verdad ahorca la sanidad pública. Un modelo que con el PP o el PSOE y sus marcas blancas se perpetúa en beneficio de la sanidad privada. No existe un punto medio de encuentro ideal entre los intereses de unos y los de otros, porque los que quieren hacer negocio con la sanidad necesitan depredar el alcance y la efectividad de la pública para conseguir ser competitivos y atractivos. Es decir, los grandes capitalistas de la sanidad necesitan que la sanidad pública no vaya bien, que esté frágil, débil y sobre todo que no alcance para todas. Si a la sanidad pública le va bien, ellos pierden. Si a la sanidad pública le va mal, ellos mantienen sus beneficios. Por eso no es posible conciliar un modelo con el otro o con los intereses de unos con los otros. No queremos buitres de la sanidad con rostro amable, porque van a ser siempre buitres. Ojalá la ministra de Sanidad no hubiera cambiado de criterio al llegar al sillón ministerial, pero lo importante, por suerte, es que el personal sanitario en general no ha olvidado que lo que toca es apostar por la sanidad pública y ensancharla con presupuesto y con derechos para el personal sanitario en lugar de dar vía libre al lucro y, peor aún, premiarlo. Gracias, compañera. Que los servicios públicos tengan que ser gestionados por funcionarios es un dogma de la izquierda. Mire la que están organizando con la huelga de la limpieza de Madrid. Y no es así. Cuando se externaliza la gestión de un servicio público, es precisamente para que haya un estímulo para ahorrar, pues para ahorrar en la compra de todos los materiales. Usted dice, con mi dinero público quiero que lo gestione un funcionario, ¿no? Pues no. El servicio público es de titularidad pública, pero debe ser gestionado por quien lo haga más eficazmente. No quepa usted la menor duda que la empresa privada es más eficaz que la pública. Y hoy contamos con nosotras, con Mar Noguerol. Mar Noguerol es médica de familia, comprometida con la defensa de la sanidad pública. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Un placer saludarte. Gracias, igualmente. Pues Mar, queríamos preguntarte tu mirada como profesional, como alguien que conoce la sanidad pública, y un análisis que nos contaras un poco tu visión más allá de la cuestión concreta del escándalo de Torrejón y de este modelo Alcira. ¿Qué diagnóstico, nunca mejor dicho, haces tú de la situación actual de la sanidad pública en España? Bueno, a ver, en España de conjunto es complicado porque el problema es que las comunidades autónomas son muy diversas en su gestión de la sanidad pública. Entonces, concretamente en la Comunidad de Madrid, yo creo que todo lo que ha pasado con Ribera Salud, con el Hospital de Torrejón, no es más que la constatación de un cáncer que tiene la sanidad madrileña, que es esta colaboración público-privada y el tener en su seno a varios hospitales de gestión privada gestionados por empresas que lo que buscan es el lucro, porque además es que es algo consustancial al hecho de ser una empresa privada. En concreto, en el caso del Hospital de Torrejón, de hecho, este verano ya estuvo circulando una carta firmada por varios facultativos y una TECAE del Hospital de Torrejón, donde analizaban toda la degradación a la que se había ido llegando, y también una carta que se mandó desde varios centros de salud a la Gerencia de Atención Primaria, a la Consejería, también denunciando problemas importantes y de seguridad del paciente, demoras en la atención, problemas en la llegada de los resultados, o sea, cuestiones importantes de seguridad del paciente
que estaban afectando a la calidad de la asistencia sanitaria. Ya desde 2012, en que surgió la marea blanca en Madrid, cuando se querían privatizar todavía más hospitales de los que ya hay, venimos denunciando toda esta situación, y el problema es que ha seguido una privatización encubierta, porque aquí al final sigue habiendo un ingente trasvase de presupuesto hacia los hospitales privados, y bueno, sobre todo la gran parte del pastel se la lleva el Grupo Quirón, que bueno, además pues parece que sí que puede haber intereses concretos en que ese grupo se lleve una gran parte del pastel, y esto sucede en muchas zonas de Madrid. De hecho, también en mi zona actualmente, pues todo lo que tiene que ver con la traumatología, con lo musculoesquelético, los pacientes están pidiendo y yéndose masivamente al Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, porque allí se les hacen las pruebas de imagen de inmediato, llegan ya las consultas con las pruebas de imagen que se hacen a cualquier hora del día. Y decididas no sé por quién, porque ya llegan con las pruebas hechas antes de las consultas, y entonces este es un cáncer que tenemos, porque esto tiene dos patas, la privatización, que es la degradación de lo público, y tener al lado a lo privado, que te da también para eso, para los pacientes, como decía este CEO del Hospital de Torrejón, que te da más facilidad para los pacientes más sencillos, menos complejos, o sea, el dinero fácil. Entonces, es algo consustancial al hecho de que pretendan que conviva un sistema público con un sistema privado. El hecho de que al final el trasvase es ingente. O sea, la cantidad de dinero que se está llevando la sanidad privada en Madrid es impresionante, y para eso necesita también una degradación de la sanidad pública. Entonces, aquí o se apuesta por un modelo de sanidad pública 100%, y luego quien quiere ir a la privada, pues que vaya a la privada. Pero lo que no puede ser es que la sanidad pública, los sistemas públicos estén financiando, y además con muchísimo dinero, a empresas privadas que buscan un beneficio, que ese beneficio que se llevan, que además, por ejemplo, el Grupo Quirón lo ha dicho cuando lo compró Fresenius, la multinacional esta alemana, lo dijo claramente, que su mayor fuente de negocio eran los hospitales financiados con dinero público. Entonces, es que no puede ser esta convivencia de dos sistemas, y aquí no hay una apuesta total hacia una sanidad pública plena, 100%. No pueden convivir en ambos sistemas, no se puede pedir al lobo que cuide de las ovejas, ¿verdad, Mar? Muchísimas gracias por la claridad con la que nos lo has explicado, y gracias por defender desde tu posición la sanidad 100% pública y universal que merecemos todas las personas. Un abrazo muy fuerte, Mar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas para seguir defendiendo derechos como este, el de la sanidad pública y universal. Os dejamos con un tema que tiene un responsable de aquí de la casa. Se llama Nuevas Formas, de Bondis. Temazo, y hasta mañana.